Iniciamos con la información. Directivos de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra elevaron la clasificación del nuevo coronavirus, mientras en Estados Unidos se reporta el primer caso de transmisión de persona a persona. La Organización Mundial de la Salud hoy declaró que el coronavirus constituye una emergencia pública de preocupación internacional. La razón principal no es por lo que está sucediendo en China, sino por lo que está sucediendo en otros países. Nuestra mayor preocupación es el potencial de la propagación del virus en países con sistemas de salud más débiles. Ya son más de 7.700 casos confirmados de coronavirus, con 170 muertos en China. India, Filipinas y Finlandia reportaron los primeros infectados, mientras que en otros países aumentan el número de casos. En Japón, 3 nuevos casos confirmados llegaron al país dentro del grupo de evacuados que regresaron en un vuelo fletado por el gobierno desde Wuhan el miércoles. 9 pasajeros en un segundo vuelo que aterrizó hoy con 210 evacuados japoneses mostraron signos de tos y fiebre y están bajo observación. En Estados Unidos, funcionarios de salud confirmaron un nuevo caso, la primera transmisión de coronavirus de persona a persona en el país. El nuevo paciente es el esposo de la mujer de Chicago que trajo la infección de Wuhan, elevando a 6 los casos en el país. No hay causa de urgencia o pánico. En Estados Unidos, actualmente la situación está bajo control. El almirante Brett Giroir, secretario adjunto de Salud Pública del Departamento de Salud y Servicios Humanos, señaló que se han redoblado esfuerzos de revisión en aeropuertos en Estados Unidos, se han activado los recursos del gobierno para contener el virus y están apoyando esfuerzos para la repatriación de ciudadanos estadounidenses en China. Verónica Villafañe, Voz de América. Diferentes países ya están tomando sus medidas para evitar casos de coronavirus. Rusia, por ejemplo, decidió cerrar su zona limítrofe con China. Rusia cerrará su frontera con China. La medida anunciada el jueves por el primer ministro Mikhail Mishustin tiene como objetivo la lucha contra la propagación del nuevo coronavirus. Ambos países comparten una frontera de 4.250 kilómetros. Tenemos que hacer todo para proteger a nuestra gente. Desde diciembre, cuando comenzó la epidemia, han fallecido 170 personas, casi todas en los alrededores de Wuhan, epicentro de este nuevo patógeno. Las últimas 38 perecieron el jueves, el día más mortífero desde que se detectó el brote. En este contexto, gobiernos y empresas están aumentando sus medidas a contrarreloj para intentar frenar la propagación de la epidemia. Y un avión con ciudadanos franceses provenientes de la ciudad de China de Wuhan, afectada por el coronavirus, aterrizó en el sur de Francia. Sus pasajeros fueron llevados a un centro de observación. Un avión cargado de ciudadanos franceses de la ciudad china de Wuhan afectada por el virus aterrizó en el sur de Francia y sus pasajeros son llevados a un centro turístico mediterráneo durante 14 días de cuarentena. El avión aterrizó el viernes en la base aérea militar de Istres y los pasajeros se dirigieron a un centro turístico en Carry-le-Rhône, a unos 30 kilómetros de Marsella, según la administración regional. Funcionarios franceses dijeron anteriormente que el avión transportaría a unas 200 personas desde Wuhan. El gobierno francés requisó el resort por objeciones del alcalde. El complejo se usa poco en el invierno y el alcalde dijo que fue elegido porque está aislado y accesible solo por una carretera privada y una playa. El alcalde Jean Montagna celebró una conferencia de prensa para tratar de calmar a los residentes preocupados por la posible propagación del virus. Los funcionarios de la ciudad también temen que poner en cuarentena a los exiliados de Wuhan en Carry-le-Rhône pueda mantener a la gente alejada de un festival culinario local de erizos de mar este fin de semana. Francia tiene 6 casos confirmados del nuevo virus. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Un crucero con unas 7.000 personas a bordo fue bloqueado en un puerto italiano cerca de Roma por casos sospechosos de coronavirus, pero finalmente fueron descartados. Un crucero cerca de Roma descartó posibles casos de coronavirus a bordo. Cerca de 7.000 personas permanecían bloqueadas el jueves sin poder desembarcar en el puerto italiano de Civitavecchia. Solo personal médico tenía autorización para subir y bajar. Los exámenes de laboratorio descartaron el contagio con el nuevo coronavirus en una pareja china, por lo que fue autorizado el desembarco de los miles de pasajeros, según fuentes de prensa locales. Los pasajeros desembarcarán después de que se hayan realizado todas las verificaciones. Entiendo también todas las dificultades a bordo, incluso en una aldea flotante. Incluso más grande que una aldea porque es una ciudad real ahí.
Pero no es cómodo estar en una situación como esa, incluso si están en un hotel de 4 estrellas sabiendo lo que está pasando. Expertos del Hospital Romano Spallanzani, especializado en enfermedades infecciosas, realizaron las pruebas. La paciente china de 54 años, con fiebre alta y problemas de respiración junto con su pareja, quien no presentaba síntomas, se encontraban en una sala aislada en la enfermería del barco. El crucero, propiedad de una de las mayores compañías del mundo, provenía de Palma de Mallorca en España y tiene programada una semana de viaje en el Mediterráneo occidental. La pareja voló a Milán desde Hong Kong el 25 de enero antes de subir al crucero, según informaron medios italianos. Según la firma de cruceros, el protocolo también se activó para un pasajero proveniente de Macao. Los 750 pasajeros chinos que se encuentran a bordo parecen gozar de buena salud, de acuerdo con medios locales. Mientras que en Filipinas los ciudadanos hacen fila para comprar máscaras faciales después de que en el país se confirmara el primer caso de coronavirus. En Filipinas, los ciudadanos hacen fila para comprar máscaras faciales después de que el país reportara el primer caso confirmado por coronavirus. Los residentes fueron vistos alineados en las calles fuera de las tiendas en la ciudad de Cebu, en el sur del país. Muchas tiendas se han agotado. Las autoridades de salud dijeron que el número de personas bajo observación por una posible infección causada por el nuevo coronavirus ha aumentado a 31. El secretario de Salud, Francisco Duque, dijo que una mujer china de 38 años que llegó al país desde Wuhan había dado positivo por el nuevo coronavirus. En China, al menos 213 personas murieron y 10.000 se infectaron. La enfermedad se desarrolló en Wuhan en diciembre del año pasado y a pesar de extenderse por todo el mundo, la mayoría de los casos se concentran en la provincia de Hubei. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y en Hong Kong, los presos están aumentando la producción de máscaras faciales para compensar la escasez mundial para protegerse contra el nuevo virus que ya afecta a varios países. Los presos están aumentando la producción de máscaras faciales para compensar la escasez mundial de protección contra el nuevo virus. El video de una emisora de televisión de Hong Kong mostró que en las instalaciones correccionales de Lohu, cerca de la frontera con China, los prisioneros han sido empleados durante mucho tiempo para hacer máscaras faciales para el gobierno local. El secretario en jefe de Hong Kong, Matthew Chong, anunció que el Departamento de Servicios Correccionales que administra las prisiones del territorio, aumentará la producción de máscaras faciales en un intento por resolver la escasez. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Los casos de coronavirus reportados durante las últimas semanas, no solo en China, sino en varios países del mundo, puede generar estados de ansiedad y de temor excesivo, de acuerdo a psicólogos. Los continuos reportes sobre la diseminación del coronavirus en diversos países del mundo, más allá de provocar medidas preventivas, pueden generar un excesivo incremento de niveles de ansiedad, a juicio de psicólogos consultados por La Voz de América. Por ejemplo, las personas que son ya ansiosas por sí, las personas también que tienen alguna obsesión con compulsión también, y también tenemos un trastorno que se llama el trastorno de la enfermedad, el trastorno del miedo de la enfermedad, ¿verdad? Que se genera cuando hay una enfermedad. Mónica Gilbert es psicóloga y profesora universitaria. Al ser consultada por La Voz de América sobre cuáles son las edades más vulnerables para ser proclive a estos estados, dijo que el rango puede ser amplio. Puede ser los niños, puede ser los adolescentes, los adultos. Algunas veces nosotros como padres también tenemos que tener en cuenta que nuestras propias ansiedades las podemos pasar a los niños. La información sobre el coronavirus se disemina tanto como parece hacerlo el propio microbio, de acuerdo a los reportes. Esta exposición a contenidos noticiosos a través de medios de comunicación tradicionales, portales informativos y hasta redes sociales es otra razón por la que la experta sugiere algunas recomendaciones. Que por favor no vayan a ver al doctor Google, ¿verdad? Porque el doctor Google es lo peor que podemos hacer, porque siempre vemos la parte mala y más los comentarios que ponen las personas, algunas veces exagerado, algunas veces no sabemos la realidad de lo que está pasando. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y aunque la principal economía afectada es la China, el efecto del coronavirus poco a poco se va sintiendo en el continente completo y no se descarta que se llegue a impactar la economía global.
Una caída en los mercados estadounidenses al comienzo de esta semana y que muchos atribuyeron al coronavirus preocupó a inversionistas a nivel global. Pese a esto, Ryan Sweet, director de investigación de política monetaria en Moody's Analytics, vía Skype, señala que el impacto económico se espera sea en Asia. Si este coronavirus continúa propagándose, entonces el costo económico puede acumularse rápidamente, pero mirando a la economía de Estados Unidos, el impacto hasta ahora es muy pequeño y eso es generalmente la misma manera que con brotes anteriores, SARS, ébola, H1N1. Mientras al menos 8 aerolíneas han suspendido sus vuelos desde y hacia China, Starbucks ordenó el cierre de 2.000 tiendas, casi la mitad del total de sus locales en el país. Facebook alerta a sus empleados para que eviten viajar a China y las compañías en el país piden a sus trabajadores que permanezcan en casa. Hay discusiones sobre que múltiples empresas detendrán la producción y sus planes en China, pero nuevamente toda la actividad económica que esto está afectando está en China. Rumores de una posible restricción de viaje entre Estados Unidos y China, asegura Sweet, sí podría afectar de alguna forma la economía del estadounidense. La forma de ver esto es que el turismo de vuelo se cuenta como una exportación de Estados Unidos dentro del PIB, por lo que si experimentamos menos turismo de China u otros países del este asiático, eso afectará el PIB de Estados Unidos, pero nuevamente eso es una porción muy pequeña de la economía de Estados Unidos. Condiciones de mercados financieros, precios del petróleo en descenso en anticipación de una reducción de la actividad económica y restricciones de viaje, presume el analista, serían el mayor riesgo de impacto en la economía estadounidense y de otros países. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Momento de hacer nuestra primera pausa. Regresamos en breve con más de Noticias RNA. Usted continúa informándose con Noticias RNA. El Papa Francisco recibió en el Vaticano al presidente de su país natal, Argentina. El encuentro duró unos 45 minutos en la biblioteca del Pontífice. El Papa Francisco conversó en privado en el Vaticano con el presidente de su país natal, Argentina. El presidente Alberto Fernández y Francisco, el primer papa de América Latina, hablaron durante unos 45 minutos en la biblioteca del Pontífice. Los dos hombres se encontraron por última vez, informalmente, en agosto en la residencia del Papa en la Ciudad del Vaticano. Eso fue 2 meses antes de que Fernández, un candidato peronista de izquierda, fuera elegido presidente de Argentina. El Vaticano no proporcionó detalles de la reunión, incluso si el líder argentino había invitado a Francisco a visitar Argentina. Francisco no ha estado en su tierra natal desde 2013, cuando llegó a Roma como arzobispo de Buenos Aires para elegir al próximo papa de la Iglesia Católica. Ese cónclave de cardenales lo eligió para ser pontífice. Si bien Francis visitó otros países sudamericanos como papa, no ha regresado a Argentina. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y en Estados Unidos finaliza el turno de preguntas a la acusación y la defensa y el juicio político contra el presidente Donald Trump entre una nueva fase, la votación para decidir si habrá testigos, algo en lo que demócratas y republicanos discrepan. Última jornada de interrogatorio a la defensa y a la acusación en el juicio político al presidente Donald Trump. Y hasta ahora buena parte de las sesiones se han centrado en la necesidad o no de citar a testigos. El mandatario ha dejado clara su postura en los últimos días, diciendo que no importa el número de testigos que se les conceda a los demócratas, siempre pedirán más. Los demócratas han presionado desde un principio para que el juicio cuente con los testimonios de varios altos funcionarios que siguen o estuvieron en la Casa Blanca de Trump, como el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton o el jefe interino de gabinete Mick Mulvaney. En resumidas cuentas, nuestra atención está en la votación sobre los testigos y los documentos. Ahora nos concentramos en conseguir los 4 votos. Schumer se refiere a los 4 votos republicanos que necesitan si los demócratas piden en bloque la comparecencia de testimonios. La votación está prevista para este viernes y de momento no está claro si los conseguirán. Pero los abogados de Trump advierten que si hay testigos, ellos también quieren los suyos. Quiero a Adam Schiff, quiero a Hunter Biden, quiero a Joe Biden, quiero al informante. Una lista de demócratas que Sekulow dice que puede ser aún mayor y un informante de los servicios de inteligencia estadounidenses que abrió la caja de Pandora que llevó a este juicio. La respuesta la tendremos este viernes. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Declaraciones cruzadas entre los gobiernos de Colombia y Venezuela se han incrementado ante las dificultades para definir el futuro de una ex senadora colombiana prófuga de la justicia que fue detenida en territorio venezolano. Para no reírme.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció el miércoles al gobierno de Iván Duque restablecer relaciones consulares para tratar el caso de la ex senadora colombiana Aida Merlano, detenida por autoridades venezolanas. Yo estoy dispuesto a restablecer las relaciones a nivel consular con el gobierno de Colombia para que tengamos relaciones consulares fluidas y todos estos temas se puedan llevar a través de los cónsules. Caracas rompió relaciones públicas diplomáticas con Bogotá en febrero de 2019, luego de que Colombia apoyó al opositor venezolano Juan Guaidó, que intentó ingresar a su país alimentos y medicinas donadas por Estados Unidos. Maduro afirmó que el excongresista, que se escapó de su condena en Colombia, empezó a declarar y está diciendo todo sobre la clase política de su país. Venezuela acusó a Merlano de asociación para delinquir, usurpación de identidad y uso de documento falso. El gobierno de Colombia indicó el martes que tramitaría la extradición de la ex senadora con Guaidó, a quien reconoce como presidente encargado de Venezuela. Iván Duque, basta de tanta insensatez, basta de tanto fanatismo ideológico, basta de tanto extremismo político. Pon los pies sobre la tierra y seamos pragmáticos. Pese al reconocimiento como presidente interino por más de 50 países, Guaidó no ejerce control alguno sobre los poderes públicos ni la Fuerza Armada venezolana, principal sostén de Maduro. Merlano fue sentenciada a 15 años de cárcel el 13 de septiembre por comprar votos en las elecciones generales de 2018, pero se escapó de su condena en octubre cuando acudía a una cita con el dentista. Y Venezuela tiene la tasa de homicidios más alta del continente, con 60 por cada 100.000 habitantes. Según la organización internacional Insight Crime, en la lista le sigue Jamaica con 47 y Honduras con 41. Por tercer año consecutivo, Venezuela encabeza la lista de los países más violentos, no solo de la región, sino del mundo, según un estudio de Insight Crime. El abogado especializado en criminología, Luis Isquiel, atribuye estos números a problemas socioeconómicos y a fallas en las políticas públicas. Una proliferación de armas de fuego sin ningún control por parte del Estado, cárceles que son escuelas de delincuentes dominadas por los propios presos, las policías son en su mayoría corruptas, no están bien dotadas para proteger a la ciudadanía. El ministro de Interior advierte que las cifras de criminalidad han bajado en comparación con 2018, gracias a sus planes de seguridad. Y hemos reducido al 35.8 del homicidio, menos 3.000 homicidios, 3.114. Se han dejado de cometer este año en comparación al año pasado. Este especialista coincide en la disminución de los delitos, pero denuncia que obedece a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de acciones especiales contra criminales y también a la emigración de los pandilleros. Una serie de personas dedicadas a la delincuencia que se han visto que por la crisis económica que hay acá, sus actividades delictivas no le están rindiendo los frutos que antes le rendían. Isquiel explica que la mayoría de los victimarios son hombres menores de 30 años, que viven en los barrios pobres, pero alerta, también hay policías detrás de los asesinatos. De esos 16.000 homicidios que ocurrieron el año pasado, un tercio de ellos son cometidos por los propios cuerpos de seguridad. Las investigaciones del Observatorio Venezolano de Violencia revelan la existencia de al menos 18.000 pandillas criminales y de 25 llamadas megabandas, conformadas por un total de 60 individuos. Además posee un arsenal que en la mayoría de los casos contienen fusiles y granadas. Justamente estas megabandas, según Isquiel, se dedican al narcotráfico, minería y extorsión. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Hacemos nuestra segunda pausa, ya regresamos con más de Noticias RNA. Gracias por continuar informándose con nosotros. A medida que el Reino Unido sale de la Unión Europea y comienza la segunda fase de negociaciones, los residentes fronterizos en Irlanda del Norte se reunieron para presentar un nuevo documento anti-Brexit.
Los residentes fronterizos en Irlanda del Norte se reunieron el viernes por la mañana para presentar un nuevo póster anti-Brexit, a medida que el Reino Unido sale de la UE y comienza la segunda fase de negociaciones que determinará la relación entre las dos partes. Hoy ciertamente no es un día de celebración o deleite, ya que parece estar en Westminster para muchos, pero ciertamente no es eso para nosotros, las personas que viven a lo largo de la frontera aquí, dijo Declan Ferron, presidente de Comunidades Fronterizas contra el Brexit. En la única frontera terrestre del Reino Unido, los residentes locales que han luchado contra el Brexit durante 3 años están agradecidos de que no se haya restablecido una frontera física, pero advirtieron que sin un acuerdo este año una frontera dura aún es posible. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y grupos de palestinos se manifestaron en la aldea de Bilin, en Cisjordania, para protestar contra el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin al conflicto israelí-palestino. Grupos de palestinos se reunieron el viernes en la aldea de Bilin, en Cisjordania, para protestar contra el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin al conflicto israelí-palestino. Quemaron neumáticos junto a la barrera de separación y un manifestante subió una escalera para colocar una bandera palestina encima. Tanto Hamas como la autoridad palestina han rechazado el plan de Trump, que permitiría a Israel anexar todos sus asentamientos judíos, junto con el Valle del Jordán en la Cisjordania ocupada. A los palestinos se les ofreció un autogobierno limitado en Gaza, parte de Cisjordania y algunas áreas escasamente pobladas de Israel a cambio de cumplir una larga lista de condiciones. Hamas ha prometido que todas las opciones están abiertas en respuesta a la propuesta, pero no se cree que esté buscando la guerra con Israel. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Tenemos más información que compartir con ustedes en el siguiente resumen. El aeropuerto de Frankfurt ha establecido un centro de llegadas para tratar con los evacuados de Wuhan, el epicentro de un brote de un nuevo coronavirus. Las autoridades dicen que se desplegará un avión militar para recoger docenas de alemanes de la ciudad de Wuhan el sábado. Los llevarán a Frankfurt y los mantendrán en cuarentena durante 14 días. Hasta ahora, Alemania ha confirmado 5 casos de coronavirus. India informó su primer caso positivo de nuevo coronavirus en el estado sureño de Kerala. La paciente estaba estudiando en la Facultad de Medicina Femenina en la Universidad de Wuhan y ahora ha sido trasladada a una sala de aislamiento de la Facultad de Thrissur. Según los informes, la paciente había regresado recientemente a la India desde Wuhan y se encuentra en una condición estable, mientras que se ha recomendado a los hospitales de todo el país que controlen a todos los pacientes que presentan síntomas de la enfermedad letal. El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas, expresó el viernes su apoyo a las continuas conversaciones de adhesión con los países de los Balcanes occidentales que buscan unirse a la Unión Europea. Hablando en la conferencia de alto nivel en Berlín, Maas destacó la importancia de integrar a los países de los Balcanes occidentales, que incluye Albania, Macedonia del Norte, Serbia y otros, para la seguridad de Europa. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Hasta aquí llegamos con la información. Gracias por habernos acompañado en una nueva emisión de Noticias RNA. Que tenga buen día.